buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Seguimos con la actualidad política. El otro día nos acompañaba Juan Juncal después de las elecciones generales del domingo y el otro día hablamos del Partido Popular y hoy toca del Partido Socialista. Es el segundo que consiguió más votos, consiguiendo 85 escaños. Por eso esta tarde está aquí Ángel Mato, futuro posible senador del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo valoraría los resultados de este domingo? Bueno, pues yo desde el Partido Socialista creo que los resultados no han sido todos los satisfactorios que nosotros nos hubiese gustado, ¿no? Dese cuenta que el PSOE es un partido de implantación nacional que tiene siempre la misma aspiración, que es gobernar. Bueno, yo creo que la mayoría de los ciudadanos le otorgó esa responsabilidad en primera persona al Partido Popular y por lo tanto pues yo desde aquí le doy la enhorabuena. Tiene la responsabilidad de constituir un gobierno y bueno, si nos hubiese correspondido a nosotros esa tarea, pues nos hubiésemos puesto desde el minuto uno a hacerlo, ¿no? En todo caso, yo también quiero hacer una valoración, que es que el PSOE salía a estas elecciones a pelear un poco contra todo, ¿no? Contra el miedo generado por esos estudios demoscópicos que un poco decían que corríamos el riesgo de pasar a ser tercera fuerza política, contra 6 meses de cansancio, creo yo, de la ciudadanía después de que, a pesar de que Pedro Sánchez hizo todos los esfuerzos para intentar formar un gobierno mirando tanto a su derecha como a su izquierda, y no fue posible, pues yo creo que, a pesar de que los resultados no son del todo satisfactorios, pues yo sí que tengo que decir que bueno, que realmente también hay una parte positiva, que es que, bueno, yo creo que ha quedado en evidencia que el PSOE sigue siendo la primera fuerza de izquierdas de este país y que bueno, si trabajamos duro y bien, pues yo creo que tendremos en el futuro la posibilidad de volver a gobernar España, ¿no? Es cierto que no se ha producido ese sorpaso que decían los sondeos, pero sí que ha conseguido de los peores resultados de la historia. ¿Qué se crea? ¿A qué se debe estos resultados? Bueno, yo creo que los resultados, que no son efectivamente buenos, pues tienen mucho que ver con la polarización que ha habido, ¿no? Y la dispersión de voto que hay siempre en los partidos de izquierda, ¿no? Dese cuenta que cuando las cosas son más fáciles en el país, la gente tiene más capacidad, pues, para poder, de una forma sosegada, buscar soluciones, ¿no? A mí me sorprendía hace unos días que por ejemplo, pues, Pablo Iglesias considerase que Zapatero era uno de los mejores presidentes que había tenido España, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos a nuestras espaldas, por fortuna, y también, bueno, pues en los errores cometidos también tenemos ese pasado, hemos tenido en muchas ocasiones la responsabilidad de gobernar. Y yo creo que eso, pues, en definitiva, siempre tiene un coste. Yo creo que se ha jugado un poco con ese miedo. Creo que bueno, como decía, las encuestas tampoco han acompañado, han polarizado totalmente la campaña y hemos tenido que trabajar contra todo eso, ¿no? Yo creo que los resultados podrían haber sido mejores, pero la ciudadanía se ha pronunciado, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en esta situación. Nosotros, desde luego, vamos a seguir trabajando para mejorar y obtener una mayor digamos, respaldo de la ciudadanía. Y también sí que tengo que decir que hay un hecho francamente positivo en el entorno más cercano, que es que, bueno, en Galicia hemos sido la segunda fuerza política y por lo tanto estamos en buena disposición para poder afrontar un cambio en el rumbo en el gobierno de Galicia, ¿no? Sí, de hecho decía días atrás que gozaba de buena salud en nuestra comarca, el Partido Socialista. ¿Lo cree de verdad? Bueno, yo sí, yo creo que cuando nosotros salimos a ganar,
No digo que en estas elecciones no hayamos salido a ganar, pero cuando nosotros nos presentamos como una alternativa de gobierno para un país, ¿no?, para un municipio, para una comunidad autónoma, creo que siempre tenemos la ventaja de saber a qué se está votando, ¿no? Ya hemos tenido muchas veces esa responsabilidad. Somos un partido previsible, trabajamos para mejorar el bienestar de las personas, y cuando nosotros mismos tenemos la confianza y no hay elementos externos, ¿no?, que puedan, digamos, cambiar el sentido del voto, yo creo que siempre hemos tenido mucho respaldo, ¿no? Y en la comarca de Ferrol, bueno, pues usted sabe que tenemos la mayoría de los ayuntamientos, pues en la mayoría de los ayuntamientos tenemos alcaldes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que aquí partimos de hemos hecho una renovación importante en muchísimos ayuntamientos, y bueno, pues desde Acapelas, Pontes, pasando por Cedeira o Ortigueira, pues tienen alcaldes socialistas jóvenes y que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? Por lo tanto, desde aquí yo creo que todos podemos aportar un poco para que Galicia, que lo necesita mucho, pues pueda cambiar su rumbo, ¿no? ¿Crees que volvemos al bipartidismo? Bueno, yo no sé si volvemos al bipartidismo o no, porque ya se ve que los futuribles a veces no son fáciles Sí. Claro, que yo creo que eso es un poco jugar a ser adivino, ¿no? Sí. Yo lo que sí que creo es que si nosotros trabajamos como siempre, si somos capaces de mostrarle a la ciudadanía que somos, como hemos sido siempre, un partido de diálogo, de consensos, de buen gobierno, y que defendemos pues un estado de bienestar del siglo XXI, como digo yo siempre, porque no es un estado del bienestar de los años 40, ni un estado del bienestar ni siquiera de los años 70 ni 80 en España, ¿no? Es un estado de bienestar del siglo XXI, con las necesidades del siglo XXI, con un país competitivo, con un nuevo modelo productivo, y eso lo trasladamos a la ciudadanía, y la ciudadanía nos da su confianza. Yo creo que nosotros siempre vamos a ser capaces de ser una alternativa al Partido Popular o a cualquier otra formación política, ¿no? Esa es para mí, desde luego, debe ser nuestro vector de desarrollo, y así es como debemos de trabajar, ¿no? Aún no sabemos, aunque debe de quedar ya pocas horas o días como mucho para saber si finalmente podrá ser senador. Si llega a ser que sí, que todo, bueno, ya tenemos que esperar, pero bueno, ya veremos. ¿Qué labores va a hacer? ¿Cuáles sus pilares básicos en los que se va a basar? Mire, yo en ese caso, y como usted muy bien dice, tengo que esperar a conocer los resultados definitivos de esos recuentos que se están produciendo en estos mismos momentos, ¿no? Pues mi intención es ponerme a disposición de los ayuntamientos para poder, digamos, trasladar aquellas necesidades o conocer exactamente aquellos asuntos que tengan dependencia estatal y que sean de importancia para cada uno de los concellos. Dese cuenta que en ocasiones Madrid está bastante lejos, ¿no?, de lo que son los ayuntamientos de nuestra comarca, de nuestra provincia, ¿no? Entonces la idea es actuar pues como interlocutor y de una forma constante con los ayuntamientos de la provincia para trasladar las necesidades que tienen y también para interesarme pues por los problemas que puedan tener y en los que el Estado tenga algo que decir, ¿no? Lógicamente esto lo haré digamos coordinadamente con mis otros dos compañeros, en caso de que eso se dé, Pilar Cancela y Ricardo García Mira, que son, como sabe, pues parlamentarios del PSOE en el Congreso de los Diputados, ¿no? A eso voy a dedicar el grueso de mi tarea y evidentemente pues bueno, coordinadamente con el grupo parlamentario del PSOE, que la ventaja que tiene también es que ya tiene mucha experiencia, está muy bien organizado el grupo parlamentario y por lo tanto pues de una forma coordinada pues podremos trabajar para atender las necesidades de la comarca, digamos en singular, y de la provincia en general, ¿no? Una de las cosas que seguro que dudas que le surgen a muchas personas es si ya tiene un trabajo anterior, ¿qué va a suceder si ahora tiene que dedicarse a esta nueva labor?
Es una pregunta que yo me he hecho en muchas ocasiones, porque al final yo lo he defendido siempre, ¿no? que yo creo que la política no es una profesión, la política es un momento de dedicación puntual al que uno le puede dedicar una parte de su vida, ¿no? A mí me gusta la política pero bueno, yo vengo de mi puesto de trabajo. Y bueno, mi intención es, en la medida en la que pueda, pues mantener una cierta relación con ese trabajo que tengo, si es posible, para de alguna manera también, bueno, que mi familia tampoco tenga que sufrir para saber qué va a suceder dentro de 4 años, ¿no? Desde luego mi intención no es tampoco dedicarme al 100% mi vida a esto, ¿no? Creo que es conveniente tener una cierta independencia y bueno, la política es algo que uno lo lleva dentro y se puede hacer política ostentando un cargo público o no, ¿no? Por lo tanto, bueno, mi planteamiento es ese. Pero es muy interesante y creo que la mayor parte de la gente pensamos lo mismo, que la gente que piense como política, como una manera de ayudar a la ciudadanía, no como una manera de vivir, sino que compaginarlo, y está bien saber que tiene esa idea. Bueno, yo ahora tengo que echar la vista atrás, pero hace 12 años tomé una decisión, ¿no? y estuve trabajando durante 4 años como concejal de urbanismo. Me siento, bueno, orgulloso de haber podido estar en el ayuntamiento, ¿no? Representando a la ciudad. Y bueno, con total normalidad, pues también en su momento lo dejé, volví a mi puesto de trabajo y bueno, pues yo entiendo que la política debe de ser así, ¿no? Tampoco quiero valorar que otra gente haga otra cosa, ¿no? Pero bueno, en mi caso particular, pues sí que me gusta mantener mi profesión y bueno, y poder seguir en un momento determinado, pues trabajando en mi vida privada y con toda la intimidad que sea necesaria, ¿no? Volviendo otra vez a los resultados de las elecciones de este pasado domingo, ¿cree que el Brexit influyó algo en los resultados? Yo no sé si el Brexit tuvo mucha incidencia o no. Sí que creo que a lo largo de la campaña se generó mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, por un lado, a lo desconocido, ¿no? A esta cosa que parecía que era un poco desconocida, ¿no? que podía suceder si en España pues no estaba claro una configuración de gobierno, ¿no? ¿Qué podía suceder si tal como decían las encuestas, pues el PSOE dejaba de ser segunda fuerza política, ¿no? Y yo creo que eso ayudó a que la gente tomase una decisión. Ya no estoy seguro de qué porcentaje digamos, culpa tiene el Brexit o no, pero yo creo que sí, puede que haya tenido alguna. Pero en todo caso los ciudadanos yo creo que también han valorado pues algunas otras cuestiones, ¿no? Yo creo que hay que tomar nota de lo que pasó en esta campaña, ¿vale? Yo creo que hay que un poco aprender de lo que ha sucedido y ya lo dije en otra ocasión que estuve por aquí, ¿no? Yo creo que si tuvimos que volver a unas elecciones fue porque Unidos Podemos renunció a que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno. Hoy esa situación es muchísimo más difícil. Yo creo que es prácticamente imposible pensar en eso hoy y desde luego también pienso con toda claridad que España tiene que tener un gobierno. Eso es lo que le quería preguntar, porque parece que si volvemos a diciembre son unos resultados parecidos y no sabemos, el miedo es si volverá a haber unas terceras elecciones, si anteriormente no llegaron a un acuerdo, en esta ocasión llegarán al acuerdo. Es que yo creo que en este momento la situación ha cambiado completamente, porque primero la mayoría del Partido Popular es mucho más amplia. 14 escaños más que la... Tiene, digamos, la posibilidad de negociar con sus afines ideológicos, pues
un número de escaños muy cercano a la mayoría absoluta, y yo creo que Mariano Rajoy esta vez sí que va a decir que sí, que no renuncia a hacer la configuración de un gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, estaríamos hablando de futuribles. Yo creo que España tiene que tener un gobierno cuanto antes. Lo pensaba en el mes de diciembre y lo sigo pensando hoy. Yo creo que Unidos Podemos tiene que hacer la reflexión, bueno, en aquel momento Izquierda Unida y Podemos tienen que hacer la reflexión de si se equivocó o no en aquel momento, ¿no? Porque hoy es muchísimo más difícil que esto pueda suceder, ¿no? Por lo tanto, dejemos trabajar al Partido Popular y a Mariano Rajoy, que tome sus decisiones, y desde luego yo creo que lo que está garantizado es que con esos 85 diputados el Partido Socialista va a actuar de forma responsable, en el sentido de que fiscalizará a un gobierno del Partido Popular, atenderá a su labor parlamentaria, trabajará para sacar adelante al país, pero también le pondrá freno a esas medidas que quiera tomar un gobierno, hipotéticamente del Partido Popular, para evitar que sigamos en ese rumbo que al menos a nosotros nos parece un camino de mucha más desigualdad, mucha más temporalidad, empleo más precario, y que se debe de corregir cuanto antes, ¿no? Por lo tanto, ese es nuestro papel y ese es el que vamos a jugar. Esta mañana Mariano Rajoy decía que a partir de mañana empezaría a levantar su teléfono y a empezar a hacer llamadas para realizar reuniones, entre los que decía ya que una de las primeras llamadas sería con el Partido Socialista. ¿Sería factible un acuerdo Partido Socialista-Partido Popular? Yo creo que no sería factible. Yo creo que no sería factible porque yo creo que mucho antes de que se tenga que producir ese hipotético acuerdo, y no sería factible por lo siguiente: estamos hablando de dos visiones completamente distintas del país. Mariano Rajoy cree que España, a lo largo de estos 4 años ha mejorado mucho y ha obtenido el respaldo de los ciudadanos, ¿no? Nosotros no. Nosotros creemos que el país ha ido derivando hacia un país donde hay mucha más desigualdad, donde hay problemas muy graves, y en parte algunos de ellos pues han visto incluso agravados por una cierta dinámica, ¿no? Yo creo que es muy difícil llegar a un acuerdo en esa materia. En todo caso, como le decía hace un segundo, yo creo que Mariano Rajoy esta vez sí ha hecho lo que tiene que hacer un presidente del gobierno, que es, en funciones, dar un paso al frente. Es la fuerza más votada. Creo que tiene que ponerse a hablar con todo el mundo, y nosotros, desde luego, vamos a hablar, no vamos a hacer lo mismo que en su momento hicieron otras fuerzas políticas, nos vamos a sentar a hablar, y yo creo que Mariano Rajoy va a llegar a alcanzar un acuerdo antes de agosto. Yo espero que sí, porque el país lo necesita. Esperemos, porque es lo que decía, que se tienen que aprobar ya presupuestos, que llevamos 6 meses que España necesita ya un gobierno. Esa es mi opinión y yo así lo creo también, claro. Otra de las opciones que decían eran la alianza del Partido Popular con PNV, Coalición Canaria y Ciudadanos. ¿Ve esta posibilidad más factible que la del Partido Socialista? Hombre, yo en principio creo que ideológicamente se podría dar. Son partidos más bien de la derecha, del arco parlamentario, y yo creo que lo que tiene que hacer Mariano Rajoy es sentarse a hablar, empezar a trabajar con estos partidos, y es su turno. Así le han otorgado la responsabilidad a los ciudadanos, y por lo tanto yo creo que ya lo tenía que haber hecho el 20 de diciembre y ahora lo tiene que hacer. De nuevo, todavía con más interés, porque llevamos 6 meses sin gobierno, ¿no? A mí lo que me parece preocupante, y vuelvo a repetir lo mismo que decía antes, es que las fuerzas de izquierdas, que no son el PSOE, renunciaron el 20 de diciembre a tener otro tipo de gobierno, renunciaron a poder llegar a un acuerdo para que Pedro Sánchez pudiera gobernar,
y hoy no estoy tan seguro de que opinen exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que si estamos hablando de Unidos Podemos, ahora mismo lo que hacen es tirarse de los pelos y ver si esta unión entre Izquierda Unida y Podemos sirvió. Si no sirvió, Errejón ya decía que esto no había sido positivo, y a ver lo que sucede en esta coalición. ¿Qué cree que va a pasar? Mire, yo voy a hacer algo que no se suele hacer, pero Sí. mire, yo respecto a las organizaciones no me voy a pronunciar. Yo creo que todas las organizaciones tenemos unas dinámicas que se insiste mucho en profundizar, porque genera un cierto interés informativo y un cierto, entre comillas, morbillo, ¿no? Pero yo creo que cada organización tiene su dinámica, tiene sus responsables, toma las decisiones según su mejor saber y entender, pero sinceramente creo que esto no tiene ningún interés para la ciudadanía. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren y esperan es un buen gobierno que dirija el país y que lo haga de una forma responsable. Nosotros vamos a hacer lo mismo si nos tocase gobernar que si nos toca hacer oposición. El PSOE ya tuvo muchas veces la responsabilidad de gobierno y bueno, en esto hasta coincidía el señor Iglesias con nosotros, ¿no? Para él, el mejor presidente que ha tenido el país fue un presidente socialista, por lo tanto... Sí, la verdad es que... Yo coincido con él en eso. Es lo único, ¿no? Otra de las cosas es la bajada de Ciudadanos. De 40 escaños que había conseguido en diciembre pasó a 32. ¿Cree que tal vez el pacto con el Partido Socialista en estos meses, el intento a pacto y el veto, por otro lado, de Mariano Rajoy ha hecho que ahora mismo suponga que reduzca el número de escaños y de votos? Pues yo tampoco me atrevo a valorar mucho esta cuestión porque a riesgo de equivocarme. Yo creo que, como le decía, el miedo generado, ¿no?, a tener pues mucho más tiempo el país sin gobierno, el miedo a un gobierno tan polarizado, ¿no?, donde las alternativas parece que querían que fuesen pues o Unidos Podemos o el Partido Popular, yo creo que ha hecho que de alguna manera se dirigiesen una serie de votos hacia los extremos y el centro político y el centro izquierda pues se viese perjudicado, ¿no? En ese caso nosotros hemos perdido unos cuantos diputados, y lo mismo le ha sucedido, igual mucho más intensamente, a Ciudadanos, ¿no? Yo a eso es a lo que le achaco esos resultados en concreto, ¿no? Para terminar ya, después de ver estos resultados del domingo, ¿qué va a pasar estas autonómicas en otoño? Bueno, yo ya se lo decía antes, yo creo que salimos en una disposición magnífica para poder afrontar las autonómicas. Yo creo que tenemos un muy buen candidato, un candidato que conoce perfectamente el país, que está trabajando con gente que tiene experiencia contrastada en tareas de gobierno. Hace unos días lo veíamos con el expresidente Touriño y con el expresidente González Laxe, y que, bueno, como ya se ha visto, pues está trabajando concello a concello para conocer aún más de cerca la realidad de Galicia, ¿no? Es difícil extrapolar de unas elecciones generales a unas elecciones autonómicas, pero en todo caso nosotros vamos a presentar la mejor alternativa, un proyecto de país y también una cosa muy importante, una dinámica de trabajo en equipo, de moderación, de consenso y de trabajo incluso en coalición para poder llegar a ofrecer una alternativa viable a Feijóo, ¿no? Dese cuenta que en Galicia todos estos problemas de los que hablábamos en España todavía se han agravado un poco más. Es verdad que de vez en cuando Feijóo presume, ¿no?, de que somos una comunidad donde el déficit está mucho más bajo que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, y él asimismo lo comentó en alguna ocasión. Eso es cierto, pero por ejemplo en Ferrol la tasa de paro ronda el 30%. Por lo tanto, nosotros entendemos que sí, efectivamente hay que ser estricto con las cuentas, pero desde luego no a cualquier precio. Hay problemas importantes en Galicia, aquí la desigualdad es mayor que la media de España,
las tasas de desempleo, de industrialización o los conflictos pues en sectores como la pesca o la agricultura están ahí latentes y generando mucha inquietud en esas familias, y por lo tanto nosotros lo que queremos es plantear una alternativa seria para modernizar el país, para reindustrializar nuestra comarca y para poder gobernar Galicia solos o en coalición con otros partidos. Desde luego, el PSOE lo que ofrece es, como siempre, la mano tendida y la responsabilidad suficiente como para formar un gobierno fuerte y alternativo a Feijóo, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Ángel Mato, y darte que espero que tengas mucha suerte, y a ver cuándo podemos saber si por fin serás o no senador. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que es cuestión de horas. Pues tenemos que esperar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web en televisiondeferrol.es o a través del canal En la Carta. Buenas tardes.